Bienvenido. Rodolfo, hemos oído hablar muchísimo de todo lo de la crisis de contenedores. Cuéntanos un poquito más acerca de esta crisis y qué se puede hacer para superarla. Bueno, yo primero que nada debo recordar la génesis. O sea, no podemos pensar en buscar una solución que esté alejada de cómo fue que surge la crisis. Y la crisis surge de un desbalance entre oferta y demanda a raíz de la pandemia que cerró muchos países, muchas economías y que afectó el comercio. Entonces, tenemos que tomar en consideración que cuando se inició la globalización, lo que se hizo fue llevar la producción a lugares muy remotos. Entonces, esa producción en lugares remotos, cuando tiene este tipo de disrupción, genera esas olas, ¿verdad?, de shock. Y precisamente una forma de resolver esto es apoyarnos en una descentralización de la producción en el área de Asia y traer más producción a esta región, que tiene dos propósitos. Uno, reduce los tiempos de planificación y de transporte logístico, pero también reduce las emisiones, que ese es el otro problema que tiene el mundo ahora mismo. O sea, nosotros tenemos que hacer esfuerzos por concentrarnos en evolucionar de esa globalización a distancia que tuvo su momento a una globalización regionalizada en donde nosotros aumentemos el comercio intrarregional y nos transformemos también en una potencia de producción, porque ahora mismo lo único que hacemos es importar. Y ese modelo de importación no nos ayuda. Nosotros tenemos que evolucionar y ser mucho más creativos, más innovadores y empezar a desarrollar también productos y cadenas de valor propias. Todo esto crea oportunidades para América Latina y en especial para los estados del Caribe. Claro. Eh, ¿Qué pueden hacer los distintos países de América Latina para aprovechar ese momento? Bueno, lo primero es que los países tienen que acordar que ese es un modelo aceptable. El problema es que nuestra región no ha sido quizás una región muy unida. Nosotros tenemos subgrupos, grupos y subgrupos de países que sencillamente tienen diferentes opiniones. O sea, somos un grupo que tenemos muchas cosas en común, una cultura muy parecida, lenguaje parecido, pero a la hora del tema político somos muy diferentes. Entonces, lo primero que tenemos es que llegar a una mesa de acuerdo, de negociación, de diálogo y de concertación para tener ese mundo que quizás soñó en su momento un Bolívar, pero que al final de cuentas no lo hemos logrado. Entonces, aquí se dio una Unión Europea, aquí se dio, Asia tiene también su grupo asiático. Nosotros tenemos que buscar la forma de tener un poco más de homogeneidad y lograr acuerdos comerciales. Cuéntanos qué está pasando desde las líneas navieras, desde los puertos, desde los gobiernos para poder aportar a las ODS y poder lograr esa reducción de emisiones que se busca en el 2050. Bueno, eso tiene muchísimas aristas a propósito. No es nada más el tema de la reducción de emisiones, es la adaptación, porque ya somos conscientes que el daño hecho va a ser muy difícil de recuperar. Aquí se han hecho presentaciones en el APA con respecto al impacto que ha tenido el incremento en el nivel del mar y en los oleajes. A nivel del Caribe, se ha transformado en fenómenos naturales mucho más frecuentes, de mucha más intensidad, que han afectado a toda la región con más lluvias. El cambio de régimen de lluvias y de tormentas es algo que al final de cuentas es devastador. Entonces nosotros tenemos que adecuar, adaptar nuestras infraestructuras para poder asimilar esos cambios. Esos cambios no van a ser reversibles en el corto plazo. Entonces, desde el punto de vista portuario, evidentemente el interfaz mar-tierra es un interfaz muy delicado porque precisamente ese oleaje adicional que vimos ayer, cómo afecta a Chile, por ejemplo, en el Caribe tenemos nosotros una situación muy similar. Además de que hay otro elemento en el tema de las emisiones que tiene que ver con la forma en que afecta el turismo sostenible.
esta es una región que se basa en un turismo de cruceros, pero cuando uno analiza, bueno, ¿y cómo están estos cruceros llegando a muchos de estos países con ese turismo masivo, que sus instalaciones no están diseñadas para asimilar esa cantidad de gente? No tienen los sistemas de tratamientos de agua, no tienen los sistemas de disposición de basura, de reciclaje, energía renovable. O sea, nosotros tenemos en el tema de objetivos de desarrollo sostenible que hacer un cambio total desde el punto de vista de todos los países de la región en economías verdes, ¿verdad? Que podamos nosotros ir implementando. El puerto juega un papel importante, porque en el puerto cuando llega el buque, evidentemente el buque está funcionando su máquina, está haciendo combustión, por lo tanto esas emisiones quedan aquí. O sea, eso es un aporte negativo al puerto. Para poder el puerto ser un puerto negativo en carbono, necesita tener las instalaciones adecuadas para que el buque se pueda conectar y desde ese punto de vista reducir esas emisiones. Pero también está el otro factor de tratar de implementar tecnología digital para asegurarse que el buque, en vez de meter máquina para llegar aquí, pueda saber con precisión a qué hora es su ventana, de acuerdo con la programación, y de esa manera no estar desperdiciando combustible que se desperdicia cuando se mete mucha más velocidad para llegar y esperar. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel portuario para mejorar o reducir las emisiones de los buques, porque el puerto en general no es un gran emisor, o sea, no se genera muchas emisiones ni en el equipo, ni tampoco en los remolcadores, etcétera. El tema de los camiones sí, y eso es algo que también debe de desarrollarse, formas de mitigar las emisiones de los camiones que están entrando y saliendo de la terminal. Sabemos de muchos destinos del Caribe que viven de los cruceros. Ujú. Y estuvieron más de un año sin recibir estos cruceros. ¿Cómo crees que va a ser esa recuperación de los cruceros para el Caribe? ¿Cómo piensas que se ha visto afectada? ¿Y qué están haciendo estos destinos del Caribe para poder recibir nuevamente? La recuperación no solo del turismo, de todo en general, depende de la vacunación. Nosotros tenemos que partir de la premisa de que hay muchos países que tienen disponibilidad de vacunas, pero la gente no se quiere vacunar. Entonces, eso no necesariamente se puede resolver de manera homogénea porque cada país lo está manejando de diferente manera. Pero para que se recupere el turismo, va a tener que homologarse el porcentaje o la tasa de vacunación y también las normativas de seguridad que tiene que implementarse para tal fin. Y eso incluye también la transformación digital, porque la información debe de poder manejarse de manera expedita desde que el buque está en alta mar, con todos sus pasajeros, con toda su tripulación. El puerto ya tiene que tener bien documentado y todos los protocolos de seguridad para que esos pasajeros que van a bajarse ya lo hagan de manera expedita. O sea, hay una combinación de factores, implementar medidas de bioseguridad para que pueda eventualmente recuperarse ese sector. ¿Cuáles son los grandes retos de la región Caribe? El principal reto para mí, ¿verdad?, es que debe de pensar en recuperarse de una manera más fuerte de como estaba, más segura de como estaba. Esta es una región que por su dispersión geográfica ya era muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, para poder recuperarse, no solamente tiene que regresarse a donde estaba, tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá con una estrategia de transporte, porque como la región es dispersa, eso dificulta el comercio porque no existe la conectividad. Entonces hay que darle mucho más, ¿verdad?, prioridad
al resolver el problema de conectividad de la región. Ese es uno. Segundo, eso se da mediante también facilitación de comercio a través de tecnología y transformación digital. O sea, son ejes que hay que ir pensando en que toda la región tiene que asimilar como los principales retos para poder empezar a hablar de recuperación. Porque no hay comercio sin transporte. Y ese transporte necesita ahora una buena facilitación del comercio. Entonces esos son los elementos más prioritarios. Pero también hay otro elemento clave en toda esta región y es el tema del cambio climático. O sea, nosotros todos estamos siendo afectados por el impacto que los fenómenos naturales están teniendo en causar desastres de toda índole. Entonces, ese es un elemento clave que la región quizás nunca ha visto como un problema común. Y con lo que concluyo, que para poder resolver estos problemas tenemos que verlos desde un punto de vista unificado. O sea, no son problemas individuales que se pueden resolver de manera individual. Son problemas comunes que tienen que buscarse a través de soluciones comunes. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, para terminar, ¿cuál ha sido el mensaje, la conclusión clave de estos 2 días de la conferencia de APA? Bueno, como siempre, yo creo que el principal mensaje es que todo lo que hace la Sociedad Portuaria de Cartagena queda bien. Ha sido un rotundo éxito desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de contenido, y yo me siento sumamente satisfecho de haber escuchado todas las presentaciones y todas en su conjunto se complementan entre sí. Lo ideal aquí ahora van a ser unas buenas memorias que sean muy bien divulgadas, porque todos los temas que se han tratado son importantes. Así que en ese sentido, para mí, vuelvan a hacerlo el próximo año aquí en Cartagena.